Hola, hola, ¿qué tal, estimados y estimadas chimawambis? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos primero que todo a mi canal Profe Troles Maravilloso, canal de YouTube, donde subo contenido de clases matemáticas, ¿cierto? De enseñanza media y enseñanza básica. En esta oportunidad, en la clase número 2 de lo que es el conjunto de los números racionales, nos vamos a centrar en un concepto sumamente importante en los racionales, que es el concepto de fracción. Y vamos a partir de lo más básico y subiendo el nivel, ¿cierto? En lo que tiene que ver con este concepto. Así que manos a la obra y a concentrarse. Bueno, vamos a primero a recordar algunas cosas que vimos en el video anterior respecto a la definición de los números racionales. Aquí en esta parte está la definición formal matemática de cómo se define a través de un conjunto denotado por comprensión. En este caso, el conjunto Q, que viene justamente de la palabra en inglés que significa cuociente o cociente, se define como el siguiente conjunto. Todas las fracciones que son de la forma A partido por B, tal que el A y el B pertenecen al conjunto de los enteros y me dice que el B es distinto de cero. ¿Ya? En la clase anterior vimos justamente por qué el B es distinto de cero. ¿Ya? Entonces, aquí hay que recordar de que de alguna forma este conjunto numérico lo que hace es que me define en simples palabras como un conjunto en donde son todos los números que se pueden escribir como fracción. Entonces ahora, para que recordemos un poquito más, recuerden que tenemos acá nuestro como diagrama que podríamos decirles, que tiene que ver con que uno cuando parte con el tema de números, a uno le enseñan siempre los números naturales, que son los números de alguna forma que te ayudan a contar, ¿cierto? Que son desde el uno para adelante y son consecutivos de uno en uno, ¿ya? El conjunto es infinito para el lado derecho, para el lado de los positivos en forma creciente, y para el lado izquierdo tiene primer elemento, que es justamente el uno. Luego se suma el conjunto de los cardinales, que es justamente cuando ya aparece el cero, y también involucra a todos los naturales. Luego nace el conjunto de los enteros, que ahora aparecen los números negativos, ¿sí? Y ahora este conjunto de los enteros es infinito para el lado izquierdo y para el lado derecho. Y luego, por necesidad del ser humano, recuerden que nace el conjunto de los racionales. Y el conjunto de los racionales acá es donde muchas veces muchos estudiantes empiezan como a defraudarse un poquito entre comillas de la matemática porque se pone un poquito más complicado. Aparecen las fracciones negativas, aparecen los decimales, ciertos decimales por ejemplo acá que son finitos, aparecen los decimales infinitos periódicos, los decimales también por acá están los decimales infinitos semiperiódicos, ¿cierto? Más fracciones, más decimales infinitos, decimales negativos, números mixtos también que se pueden leer como 3 enteros un cuarto. Y aquí es donde empieza justamente la parte importante de la matemática en donde yo justamente me voy por dos caminos. Me voy por el éxito de la matemática y otro camino que puede ser ya uno más complicado. Y acá hay que recordar algunas cosas. Como por ejemplo, que todo lo que yo dije acá se resume en lo siguiente, que los naturales son justamente un subconjunto de los cardinales y al mismo tiempo los naturales y los cardinales son un subconjunto de los enteros. Aquí la Z tiene que ver con una palabra alemana, que justamente significa números. No sé pronunciar la palabra en alemán, pero parte con Z. ¿Sí? Y después los enteros, los cardinales y los naturales también son un subconjunto de lo que son los números racionales. Es por eso que de alguna forma yo puedo decir que, por ejemplo, el uno pertenece a los naturales, pero como también los naturales son un subconjunto de los cardinales, yo puedo decir que también el uno pertenece a lo que son los cardinales. Y como los cardinales y los naturales son subconjuntos, perdón, de los enteros, yo puedo decir que el 1 también pertenece a los enteros y por la misma razón el uno también pertenece justamente a los racionales. Porque el uno se puede escribir como fracción porque todo número entero siempre está partido por el divisor común de todos, que es el uno. ¿Sí? Esa es la base fundamental. Pasemos ahora a la siguiente parte.
que acá es muy importante, que justamente el video se va a centrar en esto, que tiene que ver con el concepto de fracción. Un concepto que viene desde muy chico, acá por lo menos nosotros acá en Chile lo vemos desde más o menos como en cuarto, por ahí, cuarto básico, incluso en algunos colegios desde un poquito más chico, en tercero básico, el concepto de fracción. Entonces, ¿cómo yo voy a definir acá el concepto de fracción? Lo voy a definir de la siguiente forma. Una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. Eso es sumamente importante, yo creo que muchos sabemos. La fracción, ¿cierto? Acá está denotada de la forma a partido por b, donde claramente el b debe ser distinto de 0. El de arribita se llama numerador, que me indica las partes en que se divide la unidad, y el b, el que está bajito, el denominador, son las partes que tomamos de la unidad, ¿ya? Y esa raya que está al medio se llama partición, ¿ya? Es una partición. Ahora, un ejemplo básico, pero bastante aclarador. Tenemos acá 3 partido en 4. El numerador es el 3, el denominador es el 4. ¿Pero qué significa que el 3 sea numerador y el 4 denominador? El denominador que sea 4 en este caso significa de que dividimos la unidad en 4 partes iguales. Aquí coloqué dos formas de representar una unidad, con un círculo y con un rectángulo, que es lo más clásico que uno representa las fracciones. Entonces, por ejemplo, acá en el círculo dividí en 4 partes congruentes. Y el rectángulo acá también lo dividí en 4 partes congruentes. Esa es la idea, que tienen que ser partes congruentes, ¿ya? Y el numerador, tomamos 3 partes del total. Eso es lo que significa justamente el numerador, que acá lo voy a hacer. Si yo tomo 3 partes del total, en el círculo, voy a tomar, por ejemplo, esa y esa, ¿sí? Y en el rectángulo puede ser cualquiera 3. Yo puedo, por ejemplo, tomar acá esa y esa. O podría, por ejemplo, haber tomado esas 3. Da lo mismo. Pero lo importante es que son 3 de 4. ¿Ya? Eso es lo que significa una fracción. Ahora, hay distintas formas de representar una fracción. Está la representación numérica, la representación escrita, la representación gráfica, que es a través de este diagrama como de barritas, ¿cierto? Y también está en la recta numérica, ¿sí? Esas 4 formas yo debo manejarlas bastante bien. Generalmente los estudiantes se manejan mucho con la parte numérica, escrita y gráfica, pero la parte de la recta numérica no se ve mucho, pero es sumamente importante porque van a haber ejercicios más adelante en donde me pidan justamente ubicar fracciones en la recta numérica. Y eso por un tema de experiencia mía, ¿cierto? Como profesor, siempre complica. Entonces, un ejemplo, si yo represento numéricamente una fracción 2 partido en 5, ¿ya? En donde fíjense que acá yo indico en mi nube, ¿cierto? Lo que debo estar pensando. Ah, el numerador acá, que es 2, es más chico que el denominador, ¿sí? En este caso, la representación escrita se va a decir 2 quintos, ¿sí? 2 quintos. La gráfica, yo represento una barrita, ¿cierto? En donde divido esta barrita en 4 sectores congruentes, perdón, en 5 sectores congruentes. Tienen que ser congruentes, sí o sí. Y yo pinto 2, selecciono 2, que es como el ejemplo anterior que vimos, ¿cierto? Y en la recta numérica, yo tomo la recta numérica. Recuerden que el 0 siempre es el que me marca como punto de referencia. Para la derecha están los positivos, para la izquierda están los negativos. Y yo, como sé que tomo las fracciones, significa de que yo la unidad la divido en partes congruentes, me salto desde el 0 hasta el 1, que es la unidad. Y ahí justamente yo divido en 5 partes congruentes la unidad. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y hago 4 divisiones. Siempre son n-1 divisiones las que hago para obtener justamente las partes congruentes. Y acá avanzo 2. Desde el 0 avanzo 1, 2, porque son justamente 2. Y 2 quintos. O sea, 2 quintos no alcanza a ser la mitad justamente de una unidad. No alcanza, ¿ya? Después eso lo vamos a representar también con el tema de los decimales, ¿ya? Pero más adelante. Ahora, un ejemplo 2, podemos tener, que acá también algunos se complican, en donde el numerador es más grande que el denominador. Ahí ocurre, por ejemplo, tengo 4 partido en 3,
que esto de la forma escrita, representación escrita, sería 4/3. Y en la gráfica, fíjense que como el 3, de alguna forma, las partes que yo voy a dividir, ¿cierto? El 3 es más chico que el 4, yo tomo dos unidades. Una unidad que la divido en tres partes congruentes, y como no me alcanza a abarcar las 4 que debo tomar, hago otra unidad que la divido en tres partes congruentes. Y de ellas justamente ahora selecciono 4. 1, 2, 3. Y si no me alcanzó acá, lo hago en la próxima. ¿Ya? Eso es justamente lo que significa incluso este decimal asociado que está acá cuando yo hago la división 4 dividido 3 es 1, algo. Y es porque justamente es una unidad con un tercio. ¿Ya? Esto más adelante también lo vamos a ver así, como un número mixto. Esto que está acá, este que está acá representa que son 3/3 y este acá representa que son 1/3. Entonces eso de alguna forma es un entero que son los 3/3 con 1/3. Ya eso, pero eso es más adelante. Yo sé que algunos lo saben, pero la idea es ir paso a paso pensando en los estudiantes que más les cuesta. Entonces, y ahora en la recta numérica hacemos la recta y ahora del 0 al 1 lo dividimos en tres partes congruentes, 1, 2, 3, y luego del 1 al 2 lo dividimos en tres partes congruentes y justamente el 4/3 está en la primera subdivisión, ¿cierto? En la primera división acá. Y justamente el 4/3 está ubicado entre el 1 y el 2, pero más cercano al 1. Perfecto, maravilloso. Entonces ahora pasemos a la siguiente página. Vamos a hacer algunos ejercicios respecto a esto para que quede mucho más claro, ¿ya? Y vamos a ir completando. En este caso se nos da un cuadro que tenemos acá, fíjense, 4 columnas: la representación escrita, la representación numérica, la gráfica y la recta numérica, y nos van dando distinta información. En la primera acá nos dicen que la representación escrita de una fracción es 4/5. Yo lo hago de forma numérica, 4/5, que yo creo que ya muchos están dándose cuenta cómo es, ¿cierto? 4/5. Aquí voy a colocar más delgado el lápiz. La representación gráfica sería justamente que yo divido esta unidad en 5 partes congruentes, y justamente lo que voy a hacer ahora es pintar, ¿cierto? 4 de ellas. 1, 2, 3, 4. No necesariamente tengo que pintarlas todas seguidas, ¿se dan cuenta? La idea es que deje una en blanco. Esa es la idea. Y después, cuando yo hago ahora la representación en la recta numérica, lo que hago es justamente entre el 0 y el 1, divido esto, 1, 2, 3, 4, y ahí dividí en 5 partes congruentes, y me salto a la posición cuarta. 1, 2, 3, 4, siempre partiendo desde el 0. Y justamente el 4/5 está ahí. ¿Se dan cuenta? Maravilloso. Ahora en la segunda me están dando la representación numérica, 5/6. Entonces yo lo que hago acá primero es anotar acá 5/6. Y luego 5/6 significa de que yo divido mi unidad en 6 partes congruentes, que la voy a hacer acá, ¿cierto? La estoy haciendo acá, ojalá que me vayan siguiendo. Y ahora justamente ¿cuántos rectangulitos, cuántas partes pinto? Pinto justamente, muy bien, estimados estudiantes, pinto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora en la recta numérica justamente hago 1, 2, 3, 4, 5 divisiones para justamente tomar 6 partes congruentes, y 5/6 es desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, y acá me queda justamente 5/6. Maravilloso. Ahora me están dando acá en este caso, fíjense la representación gráfica. Yo tengo ¿cuántas divisiones acá? Tengo 6, tengo 12, y estoy tomando 7. Entonces, como estoy tomando 7, y como tengo 12 en total, esto va a ser 7 partido en 12, que después vamos a ver que se lee como 7/12. A esto se lee como 7. Porque claro, algunos de repente también le dicen 7 partido en 12, pero es como la parte más informal. Esto se denomina como 7/12
avos. Pero en la próxima página vamos a entender por qué se llama avos, ¿ya? Ahora, lo que puedo hacer acá, como son 7 doceavos, entre el 0 y el 1, voy a hacer acá 6 divisiones. Y ahora voy a hacer entre cada una de ellas otra división más. Y ahí tengo justamente 12 partes congruentes en donde yo debo irme a la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, acá justamente está el 7 partido en 12. Miren qué maravilla, ¿sí? Y estas tres fracciones hasta ahora me dan justamente un valor numérico entre el 0 y el 1, porque fíjense que el denominador es más grande que el numerador. En la siguiente me están dando la representación en la recta numérica, fíjense. Tenemos ahora entre el 0 y el 1 está justamente el 3 cuartos que se llama. El famoso 3 cuartos que también lo vimos como ejemplo hace poco. Entonces esto es 3 cuartos, 3 partido en 4. Acá colocamos 3 cuartos. Y acá tenemos justamente 3 cuartos, significa de que yo divido todo esto en 4 partes congruentes. Entonces lo que puedo hacer incluso es hacerlo de forma distinta. Ahí, ahí. Y ahora justamente tomo 3 partes, ¿cierto? 3 partes del total que son 4. Y ahí está justamente este ejercicio, esta tablita que nos ayuda a clarificar, sobre todo a los que más nos cuesta, a los que más les cuesta matemática, que muchas veces, si no sabes esto, no vas a poder sumar, por ejemplo, fracciones, no vas a poder restar, multiplicar y dividir, porque esta es la base de justamente de los números racionales. ¿Ya? Así que vamos a la próxima. Y aquí tenemos, por ejemplo, más ejercicios en los cuales ahora, esta es la parte que más nos complica muchas veces, que es cuando tenemos el numerador más grande que el denominador. Por ejemplo, acá tenemos 7 quintos. Vamos a colocarlo acá con palabras en la representación escrita, que sería 7 quintos. Y ahora en la representación gráfica sería, fíjense que tengo 2 unidades, porque justamente el 5 es más chico que el 7. Entonces divido esto en 7 quintos, sería justamente, yo divido todo esto justamente en 5 partes congruentes arriba y 5 partes congruentes abajo. Pero ahora lo que voy a hacer es justamente tomar 1, 2, 3, 4, 5, pero me faltan 2 más, entonces recurro a la siguiente unidad, 1, 2. Y ahí tengo justamente 7 quintos. En la representación en la recta numérica, fíjense que tengo del 0 al 1 y del 0 al 2. Entonces lo que hago es dividir del 0 al 1 en 5 partes congruentes nuevamente y del 1 al 2 en 5 partes congruentes. Y voy contando desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y justamente 7. Y llego justamente a que el 7 quintos está entre el 1 y el 2, pero no está en la mitad del 1 y el 2, está más cercano del 1, ¿cierto? En el siguiente tengo 7 tercios. 7 tercios se representa así como fracción, como representación numérica. Y luego tengo, fíjense, como el 3. Si uno dice 3 por cuánto me da lo más cercano a 7, ¿cierto? Uno dice por 2, pero es 2 y algo más. Entonces digo acá, voy a dividir esto en 3 partes congruentes. Lo divido esto en 3 partes congruentes. Ya esta línea la estoy haciendo lo más derecho posible. Se supone que son rectangulitos congruentes, ¿ya? Ustedes me entienden. Y ahora lo que hago es tomar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tomo una del siguiente. Entonces, esto es como que tengo 2 unidades con un tercio de esa unidad. Por lo tanto, lo que tengo acá es justamente que hacer es, acá vamos a corregir esto porque hay un pequeño error que me vengo a dar cuenta ahora. Entonces vamos a eliminar un poquito acá. Denme un poquito de tiempo aquí. Tenemos ahora que alargar esta recta numérica, ¿cierto? No sé si se dieron cuenta. Tenemos que alargarla porque justamente esto va a ser, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 3, entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá. Más o menos por acá estaría el 3, ¿cierto? Y esto continúa. Y esto continúa. Entonces ahora lo que hago es justamente dividir esta parte,
Esas cosas pueden pasar en un video. Ya tenemos 1, 2. Divido cada unidad en 3 partes congruentes. Luego acá tenemos 1, 2. Y tenemos 1, 2. Entonces ahora contamos 7. Tenemos 1, 2, 3. Ahí van 3 tercios. Ojo aquí con lo que estoy diciendo. Aquí van 3 tercios. 3 tercios. 1, 2, 3 más. Acá van 6 tercios. Y lo que necesito es justamente uno más para llegar al 7 tercios. Entonces llego justamente acá y acá está ubicado el famoso 7 tercios. Y el siguiente, el que está acá, ¿cierto? Me está diciendo acá, vamos a inventar uno, ¿sí? Por ejemplo, con la representación en la recta numérica. Si yo, por ejemplo, coloco acá, que está ubicado justamente lo que es, en este caso, entre el 1 y el 2, que sería 3 medios. 3 medios entre el 1 y el 2, porque el 3 medios es justamente en la mitad de 3, ¿cierto? Que sería 1,5. Entonces, en este caso, fíjense que si yo divido entre el 0 y el 1, también hay una división. Yo lo que hago es justamente 1, 2, 3, y las divisiones que yo hago entre cada unidad son 2 espacios. Entonces, lo que hago justamente acá es dividir esto acá y pinto 1, 2, acá voy a cambiar de color porque escogí uno equivocado, 1, 2 y después uno más. Ahí tengo justamente 3 medios que lo represento así en fracción, ¿sí? Y de la forma escrita lo coloco como 3 medios. Ya. Ahora, lo último que falta de este video es justamente aclarar algunas cosas respecto a cómo se representa de forma escrita una fracción, porque muchos lo dicen de mala forma y para que tengamos un buen lenguaje matemático necesitamos aprender esto, que es partes en que se divide la unidad. Yo tengo una tabla acá, la primera columna son las partes en que se divide la unidad y en el lado derecho el nombre de cada una de las partes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es escribir. Si yo divido en 2 partes la unidad, esos son justamente los medios. Por ejemplo, 1 medio, 5 medios, ¿cierto? Después 3 son los tercios, que son los más famosos. 4 son los cuartos. 5, si yo divido en 5 partes una unidad, son los quintos. Después son los sextos. 8 sextos, por ejemplo. 7 son séptimos. 8 son octavos. Ya. 9 son novenos. 10 son décimos. No es decimos, es décimos con tilde en la E, palabra esdrújula, por favor. Y a partir desde el 11, que justamente voy a colocar acá mi torpedo, como se denomina. A partir desde el 11, lo que hago es justamente, del 11 en adelante se pone la palabra avos, con V, avos después del número. Entonces, acá uno dice, por ejemplo, profe, son 7 partido en 11. Sí, está bien, pero eso es la forma mucho más informal. Acá lo que se va a decir es justamente, por ejemplo, acá se coloca el número 11 y la palabra al tiro avos. Onceavos, doceavos, junto, por favor, acá parece que estaba separado. Después acá también, por ejemplo, treceavos. ¿Ya? Y así sucesivamente, catorceavos, quinceavos, etc. Así que eso ha sido el video de la clase número 2, chicos y chicas. Ojalá que les haya gustado. Está justamente esta clase para redondear un poquito más lo que son el concepto de fracción. Y ya pronto nos vamos a ir justamente a lo que es lo más complicado, que es la operatoria con números racionales, que es justamente lo que muchas veces los estudiantes se caen y que es fundamental para todo lo que es la enseñanza media. ¿Ya? Así que ha sido un gustazo. Suscríbanse a mi canal si les gustó, denle like, ¿cierto? Comenten. Y síganme en mis redes sociales, en Instagram como Profe Troller Maravilloso y en el canal de YouTube, suscríbanse, Profe Troller Maravilloso. Aguante, que estén muy bien. Chao, chao.